Relájate. Vamos a tomar hoy el tema es una pregunta: ¿cuál es el estado de tu espíritu? De hecho, el pastor exhortaba en un inicio a que tuviéramos un espíritu propositivo, ¿no? En la reunión, un espíritu que quiere contribuir en la reunión. Eso es muy importante. ¿Cuál es el estado de nuestro espíritu cuando estamos en una reunión y en general en nuestra vida? Porque el estado de nuestro espíritu va a determinar el tipo de bendición que venga a nuestras vidas. El pueblo de Israel tiene la tradición de que el espíritu profético, es decir, la inspiración de Dios, solamente puede venir en un espíritu alegre, no en un espíritu triste. La tristeza, el estado de tristeza en nuestros corazones aleja la inspiración divina. Así es de que alégrate. Ya que está a tu lado, alégrate en este día. Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51. ¿Estamos ahí? Vamos a ponernos un momentito sobre nuestros pies para dar inicio a este mensaje y ya ustedes van a poder estar sentados. Bendito sea su nombre. Lucas capítulo 9, verso 51 en adelante, está escrito de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios soberano del universo, en esta hermosa tarde, Padre, en la cual nos reunimos para aprender de ti, para ser, Padre eterno, ministrados por tu Santo Espíritu, para ser edificados a través de la sabiduría de tu palabra. Hoy, Padre, te pedimos que conforme a tus riquezas en gracia, conforme a tu misericordia que es nueva cada día, hoy, Padre, nos des una bendición muy especial, conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu bondad y tu poder. Padre eterno, hoy queremos dejar en tus gloriosas manos todo problema, toda angustia, todo cansancio, todo temor, toda distracción, Padre, todo aquello que lleve a nuestro espíritu a estar, Padre eterno, inquieto, a estar angustiado, a estar ajeno, Padre eterno, enajenado de la sintonía con el cielo, Padre. Mi Dios todopoderoso, tú conoces nuestras necesidades. Glorifica tu nombre sobre de ello. Padre, permítenos hoy, mi Dios todopoderoso, conectarnos completamente contigo, conectar nuestros pensamientos, conectar nuestro corazón, conectar nuestros sentidos, Padre, y que nada se interponga, mi Dios todopoderoso, que de todo lo demás tú te encargas, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos amas. Hoy, Padre, por amor a tu nombre,
haz una obra especial en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros. Mi Dios, somos tus hijos, somos tu pueblo. Ayúdanos, Padre, en este día. Que hoy, Padre mío, el mensaje de tu palabra cumpla el propósito por el cual tú nos permites compartirlo, para la gloria y honra de tu santo nombre solamente. Amén y amén. Gracias, Padre. Pueden tomar su asiento, hermanos. Recuerden, el tema del día de hoy es una pregunta. ¿Cuál es el estado de tu espíritu? Puedes preguntarle al que está al lado tuyo, ¿cuál es el estado de tu espíritu? ¿Por qué es importante preguntarnos esto? Y ahora pregúntatelo tú mismo. Reflexiona, ¿cuál es el estado de mi espíritu en este momento? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi ser espiritual delante de Dios? ¿Está alegre? ¿Está acongojado? ¿Está mi espíritu enojado? ¿Está mi espíritu temeroso? ¿Cuál es el estado de tu espíritu? ¿Cuál es el estado de nuestro espíritu? Porque comentaba en un inicio, en la introducción de este mensaje, del estado de mi espíritu depende qué es lo que atraiga mi vida. La tradición judía postula justamente lo que mencionaba en un inicio antes de hacer la oración, que el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh en hebreo, la presencia divina, la inspiración santa, no puede venir a un corazón triste, sino a un corazón alegre. De ahí la importancia, porque el estado de mi espíritu determina lo que yo atraiga. Acabamos de leer un pasaje donde nos deja entrever cuál era el estado del espíritu de dos discípulos del maestro. ¿Cuáles eran esos dos discípulos? Que eran hermanos, por cierto. ¿Quiénes eran esos dos? Jacobo y Juan. Amén. Eran hermanos, eran hijos de un hombre llamado como Zebedeo, exactamente, hijos de Zebedeo. Es importante diferenciar a este Jacobo, hijo de Zebedeo, porque hay otro Jacobo que es hermano de Jesús, es hermano del Señor. Este era Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. ¿Ok? Y en un momento dado, ya cuando era casi el tiempo en que el Mesías fuera recibido en el cielo, ellos iban hacia la ciudad de Jerusalén, muy probablemente a celebrar una festividad bíblica. Pero para ir hacia Jerusalén tenían que pasar por una aldea. ¿De qué tipo? Por una aldea samaritana. Los samaritanos, y esto los alumnos que están en el seminario ya más o menos lo conocen, los samaritanos eran israelitas que antiguamente se habían corrompido, que antiguamente se habían entremezclado con naciones paganas, tanto de manera étnica, es decir, se casaron unos con otros, con paganos, cosa que Dios les había prohibido, como también de manera religiosa. Habían mezclado las cosas santas de Dios con cuestiones de origen pagano. Esos eran los samaritanos. Y empezaron a generar un conflicto, una rencilla muy marcada con los judíos, con el pueblo judío. De tal manera que eso lo podemos encontrar ilustrativamente en varios pasajes del Evangelio. Por ejemplo, el famoso pasaje cuando el Mesías tiene ese encuentro con la mujer samaritana. Ustedes recordarán. ¿Recuerdan lo que le contestó la mujer samaritana al Mesías? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Porque entre judíos y samaritanos, ¿qué cosa? No hay relación alguna, ¿verdad? Me sorprende que tú como judío me estés hablando, porque el rechazo entre ambos era tajante. ¿Entendemos?
Y en un momento dado, pues a Jacobo y a Juan les tocaba pasar por una aldea samaritana. Y dice la escritura que ¿qué cosa? No los dejaron, se los impidieron. Vamos a verlo de nuevo. Vean. Vamos a leerlo de nuevo todo, desde el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Ok? Es decir, quizás comprar las cosas que se necesitaba para celebrar la fiesta e ir a Jerusalén a celebrarla. Les quedaba de paso una aldea samaritana. Verso 53, ¿qué pasó? Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En otras palabras, los samaritanos dijeron: no, estos son judíos, aquí no entran. ¿Cómo se dieron cuenta que eran judíos? Muy probablemente llevaban las filacterias, lo que se conoce como tzitzit, en sus ropas. Muy probablemente los discípulos del Mesías, Jacobo y Juan, llevaban un talit. Reconocían por esas señales físicas que eran judíos. ¿Ok? Por eso dice, su aspecto era como de ir a Jerusalén. Era la ciudad santa de los judíos, donde se celebraban todas las festividades. Y los samaritanos dijeron: no, estos son judíos, y si son judíos aquí no entran, y no los dejaron entrar. Esa es una de las razones, ustedes recordarán, por las que el Mesías también en una ocasión, cuando comisiona a sus discípulos para que llevaran el evangelio, les dice: por aldea de ¿qué? Por aldea de samaritanos no entren. ¿Ok? Porque había ese rechazo muy tajante entre ambos pueblos. Pero aquí lo interesante es cuál fue la reacción de Juan y Jacobo. ¿Cuál fue la reacción? No nos van a dejar entrar. Ahorita van a ver. Van a ver lo que va a pasar. Van con el Señor y les dice: que no nos dejaron entrar, ¿cómo ves? Vamos a orar para que les caiga fuego del cielo y los consuma y se mueran todos. Y el Mesías les dice: ¿qué cosa? Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuál era el estado del espíritu de esos discípulos en ese momento? ¿Perdón? Enojo. ¿Qué más? ¿Qué más había en el espíritu de los discípulos de Jacobo y Juan en ese momento? ¿Rechazo? ¿Venganza? Ese era el estado del espíritu, pero ellos no se daban cuenta, porque ellos pensaban que ellos tenían un celo legítimo de Dios. ¿Entendemos? Porque incluso vinculan lo que ellos querían hacer con lo que había hecho ¿quién? Elías. Entonces, fíjense lo interesante de esto. En muchas ocasiones podemos autoengañarnos y pensar que tenemos un estado de nuestro espíritu correcto, incluso bíblico, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que estoy haciendo es solamente justificarme con la Biblia de que estoy haciendo algo correcto, de que el estado de mi espíritu es el correcto, cuando en realidad es todo lo contrario, como estaba haciendo en este caso Jacobo y Juan. Y el Mesías le dice: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino ¿para qué? No ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y esa es la razón por la que a estos dos discípulos se les puso no sé si decir apodo, sobrenombre. Se les conocía de una manera particular a estos dos discípulos. ¿Alguien recuerda cómo se les conocía? ¿Cómo se les conocía a Jacobo y a Juan? ¿No han escuchado los famosos Boanerges? Los hijos del trueno. Vean conmigo lo que dice Marcos capítulo 3.
Marcos capítulo 3, verso 17. ¿Están conmigo? Marcos 3:17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, o sea el Mesías, Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Por qué les empezó a llamar Boanerges? Por la condición de su espíritu. La palabra Boanerges, que se ha traducido en la Biblia como Boanerges o hijos del trueno, viene del hebreo Benei Arregesh, hijos del trueno. Ahora bien, ese apodo, ese apellido, esa forma de designar a una persona podía tener tanto un aspecto positivo como negativo. En un aspecto positivo, un Boanerge, un Benei Arregesh, un hijo del trueno, podía caracterizar a una persona entusiasta, a una persona decidida. Yo les pregunto, ¿eso es bueno o es malo? No, es bueno, es algo positivo. Una persona que lo que se propone lo hace, una persona que siempre es propositiva. Eso es algo positivo, pero también tenía una connotación negativa. El llamar a alguien Boanerge o Benei Arregesh en hebreo, hijo del trueno, y era caracterizar a una persona ya iracunda, ya de carácter explosivo. ¿Entendemos? Y aquí también encontramos otra cosa, aprendemos otra cosa. En muchas ocasiones, una forma de ser de nuestro espíritu puede llevarnos tanto a aspectos positivos como a aspectos negativos. Por ejemplo, una persona que el estado de su espíritu siempre sea el aprender. ¿Creen que eso es positivo? Sí, por supuesto, pero también, por ejemplo, una persona que tenga en su espíritu siempre el aprender, el conocer, si no tiene cuidado, eso le puede llevar también a la arrogancia, a menospreciar a las demás personas. ¿Entendemos? De allí, de nuevo, la importancia de siempre reflexionar hacia dónde estoy cargando, hacia dónde estoy dirigiendo el estado de mi espíritu. Amén. Bien, ¿qué es el espíritu? El espíritu es esa parte inmaterial del ser humano que constituye nuestro ser, nuestra identidad. ¿Entendemos? Las características de nuestra persona. Vamos a ver un texto que nos ayuda a ilustrar esto, Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos 12, verso 22. ¿Están conmigo? Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los, ¿qué dice? A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando de hacer, digamos que conexión espiritual con los muertos, ¿ok? Está hablando de esas personas, esos santos, esos creyentes que se han perfeccionado en el Señor, que han perfeccionado su manera de ser, sus atributos, su amor, su conducta, su santidad, su disciplina. A eso se está refiriendo el concepto los espíritus de los justos. ¿Entendemos? Bien, entonces nosotros tenemos un espíritu, pero también en muchas ocasiones puede venir otro espíritu a nosotros. ¿Cómo qué espíritus puede venir a nosotros?
El Espíritu de Dios, por supuesto. ¿Cuántos ha venido sobre ustedes el Espíritu de Dios? ¿O cuántos quisieran que viniera el Espíritu de Dios sobre ustedes? Puede venir el Espíritu de Dios, pero también pueden venir espíritus inmundos, lo que se conoce como demonios, o también pueden venir otras inclinaciones, ¿ok?, a nosotros en determinada situación. Y esto es importante decirlo. Un espíritu no siempre es un demonio. Hablar de espíritu de algo, por ejemplo, la Biblia nos habla de espíritu de celos, no quiere decir que sea un demonio o espíritu inmundo. Es una inclinación, una característica hacia donde llevamos nuestra persona, nuestro ser. ¿Entendemos? Es importante saber eso, porque en muchas ocasiones también los creyentes todo lo quieren relacionar con demonios. Y yo no estoy diciendo con esto que no existan los espíritus inmundos, pero no siempre estamos ante la presencia de un espíritu inmundo. Puede ser que estemos ante la presencia de una mala inclinación, ¿ok?, de un espíritu de contienda, de un espíritu de chisme, que no necesariamente es un demonio, sino es una tendencia espiritual. ¿Entendemos? Por ejemplo, la Biblia nos habla, veníamos platicándolo con el pastor, en las cartas de Juan, nos habla de el espíritu del anticristo. Y dice, en ese contexto de las cartas de Juan, dice, el espíritu del anticristo ya está entre vosotros. ¿Y a qué hace referencia en ese contexto? Y justamente es lo que hemos estado estudiando, por cierto, ¿verdad?, en el seminario. En ese contexto, el espíritu del anticristo era una creencia contraria a lo que verdaderamente es la realidad de la palabra, de la Biblia. ¿Cuál era esa creencia contraria? Resulta que en el siglo I empezaba a surgir un grupo llamado los gnósticos. Y los gnósticos empezaban a creer y a enseñar que Jesús no había tenido cuerpo, que Jesús solamente había sido un espíritu, que su cuerpo era solamente en apariencia. Y por eso, por inspiración de Dios, Juan dice: todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre, este es del anticristo. Y sigue diciendo: y ya hay muchos anticristos entre vosotros. Yo les pregunto, ¿está haciendo referencia a un demonio? No, está haciendo referencia a una tendencia espiritual que estaba desviando a las personas de la creencia verdadera de la palabra de Dios y del Señor. ¿Entendemos? Entonces, vean ustedes, no siempre un espíritu es un demonio o un espíritu inmundo, ¿ok? Entonces pueden ser tres cosas las que vengan a nosotros: el espíritu de Dios, un espíritu inmundo, sí, también, o bien una tendencia espiritual. Puede ser cualquiera de las tres cosas. Bien. ¿Y por qué es importante saber esto? Como yo les decía, porque dependiendo cómo esté tu espíritu, va a ser la bendición que tú recibas. Y en este sentido, puede que venga la misma cosa, pero si tu espíritu no está preparado, no vas a recibir la bendición. En otras palabras, puede venir aquí a esta congregación una bendición grande y nada más bendecir a algunos que tengan su espíritu preparado para recibir esa bendición, y a otros esa misma bendición no les sirve de nada. Y no porque esa bendición no sirva, sino porque el estado de su espíritu no está en sintonía con esa bendición que está viniendo. Díganme si no es importante saber cómo es el estado de mi espíritu. Porque si no estás consciente de cómo está el estado de tu espíritu, las bendiciones pueden pasarte por aquí, en tus mismas narices, y no te va a servir a ti de nada. Es más, incluso
te puede ser de tropiezo a ti. Lo que para otros sea de bendición, incluso a ti te puede ser de tropiezo. Y vean conmigo lo que dice Éxodo capítulo 6, verso 5. Éxodo capítulo 6, verso 5. ¿Están conmigo? Éxodo capítulo 6, versos 5 al 8. Está escrito: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de la tierra, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Cuántos creen? Hasta ahí solamente. ¿Cuántos creen que esa era una promesa grande? ¿Cómo creen que debían haber recibido esa noticia los hijos de Israel? Yo creo que saltando de júbilo, ¿no? Dios nos está prometiendo que nos va a sacar de la servidumbre de los egipcios. Se ha acordado de la promesa que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora por su gracia, por su misericordia, nos va a liberar con brazo fuerte, con mano extendida, nos va a llevar a la tierra prometida. Yo creo que era para danzar, ¿no? Para brincar de alegría. Pero fíjense lo que dice el verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ¿qué cosa? Pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No pudieron ser receptivos a esa bendición tan grande por la condición en cómo estaba su espíritu. Por eso yo les preguntaba desde un principio: ¿cómo está el estado de tu espíritu el día de hoy? Por eso te invitaba a que le preguntaras a quien está a tu lado: ¿cómo está el estado de tu espíritu el día de hoy? Porque, hermanos, ciertamente uno como maestro de la palabra de Dios, ciertamente uno tiene la responsabilidad grande, muy grande delante de Dios, de estar en sintonía con Dios, de estar en comunión con Dios, de prepararse para transmitir al pueblo una palabra fresca, una palabra de exhortación, de restauración, de esperanza. Ciertamente, quienes compartimos la palabra de Dios, tenemos esa encomienda muy grande, hermanos, pero también como pueblo que recibimos, que nos nutrimos de otros, también es nuestro deber tener un corazón receptivo a esa palabra. Moisés cumplió con la encomienda que Dios le dio, pero el pueblo no lo escuchó por el estado de su espíritu, que estaba acongojado por la dura servidumbre. Y en muchas ocasiones, hermanos, pasa algo similar en nuestras congregaciones. El pueblo no recibe esas promesas tan grandes que Dios le manda, porque su espíritu está cargado de muchas cosas. Puede ser de tristeza, puede ser de rechazo, puede ser de altivez también, puede ser de egoísmo. Y por eso es de que el pueblo no recibe las bendiciones tan grandes de Dios. Y en contraste, vean lo que dice Números capítulo 14.
Números capítulo 14, verso 24. Esta misma promesa, esta misma palabra de redención que envió el Creador por medio de Moisés al pueblo de Israel y que no fue bien recibida por el estado tan negativo de su espíritu en el que se encontraba, esa misma promesa también la transmitió a otras personas, y esa misma promesa sí causó bendición en esas personas, como por ejemplo en Caleb. Dice el verso 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué cosa? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En otras palabras, Caleb fue el único que esa promesa la recibió con entusiasmo, con alegría, con propositividad. Y dijo: sí, lo vamos a hacer. Dios está con nosotros. Sí podemos lograrlo. Si Dios lo está prometiendo, es porque así será. Yo me imagino que Caleb quizás brincó de alegría, no sé, cantó alabanzas al Creador. Y dice la palabra de Dios que como en él había otro espíritu, solamente a él se le permitió disfrutar de esa bendición, porque solamente Caleb, ¿qué creen? Fue el único que entró junto con Josué a la tierra prometida. De todos los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb. Todos los demás perecieron en el desierto. Vean la importancia del estado de nuestro espíritu. Una misma bendición grande puede servirles a unos de manera prodigiosa y maravillosa, como a Caleb, que lo introdujo en la tierra prometida a él y a su familia, y esa misma bendición les causó muerte a todos los demás que perecieron en el desierto. ¿Por qué? Por el estado de su espíritu, por la forma en cómo recibieron esa promesa, esa bendición. Ahora, volvamos a preguntar: ¿cuál es el estado de nuestro espíritu? Esto también lo ilustra, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Han leído la parábola del sembrador del maestro? Yo les pregunto, ¿la semilla germinó porque era distinta semilla a la que germinaba en otro lugar? La semilla era la misma. No eran diferentes semillas, era la misma. Lo que era distinto era la tierra en donde caía esa semilla. Alguna con piedras, alguna con abrojos. Y eso representa justamente nuestra vida. La misma semilla de la palabra de Dios es depositada por igual en todos, pero de mí depende cómo estoy preparado para recibir esa semilla. Amén. Bien, entonces volvamos a hacer la pregunta: ¿cuál es el estado de nuestro espíritu? Como yo les decía en un principio, la Biblia nos ilustra varios estados en los que puede caer nuestro espíritu, es decir, nuestro ser interior, lo que define nuestro carácter, nuestra esencia. Por ejemplo, la Biblia nos habla del espíritu de celos. ¿Han llegado a leer acerca de ello? Vayan conmigo a Números capítulo 5, verso 14. Números capítulo 5, verso 14. ¿Están conmigo? Dice: si viniere sobre él espíritu de ¿qué? De celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu o viniere sobre él, sí, estaba leyendo bien, ¿verdad? Espíritu de celos, y tuviese celos de su mujer,
no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. ¿Qué es lo que pasaba? En tiempos antiguos, si el marido sospechaba que su mujer le había sido infiel, pero no tenía pruebas, dice la Biblia que venía sobre él un espíritu ¿de qué? De celos. Y no es un demonio, es una tendencia espiritual. ¿Okay? Y eso ya lo explicamos en un principio. Dice que el marido tenía que llevar a la esposa con el sacerdote. Voy a intentar resumirlo. Y este sacerdote interrogaba a la mujer, le preguntaba que si le había sido infiel a su marido, y simbólicamente la hacía tomar agua, ¿ok? Una agua donde era proclamada una maldición, ¿ok? Y el sacerdote le decía, bueno, si es cierto lo que tú dijiste, esto no te va a pasar nada, vas a salir ilesa. Pero si estás mintiendo y le fuiste infiel a tu marido, el vientre se te va a hinchar y va a pasar una serie de perjuicios en tu cuerpo, ¿ok? Ahora imagínense que un esposo llevara a su mujer solamente porque vino un espíritu de celo sobre de él y que resultara que en realidad su mujer no le había sido infiel, que en realidad su mujer siempre se había guardado. ¿Quién iba a quedar mal ahí? El esposo. El que iba a quedar como un celoso era él. El que hizo llevar a su mujer por todo un proceso tedioso, pesado, vergonzoso, para que resultara que no era cierto, que todo lo traía ¿dónde? Acá. Yo siento que ahí el que terminaba quedando mal era ¿quién? Pues el hombre era el que terminaba quedando mal. ¿Y qué nos ilustra esto? Bueno, tenemos que ver cómo está el estado de nuestro espíritu. ¿Cuántos celosos hay aquí? Y no solamente celos en relación a la pareja, también hay celos en relación a amistades. Yo lo he visto. Bueno, ustedes saben que me dedico a la docencia. A veces he visto casos de celos no solamente entre las parejitas, sino aún entre amigos. O sea, relaciones de celos de no le hables a aquel, no le hables a aquella. Hay a veces relaciones de celos aún entre familias. A veces hay relaciones de celos entre hermanos. Hay relaciones de celos en el ministerio, exactamente. Y si ese es el estado de nuestro espíritu, imagínense, ¿ustedes creen que vamos a recibir bendiciones de Dios estando todos llenos de celos? Pues no, es muy difícil. Por eso preguntémonos, ¿qué tan celoso soy? ¿Qué tan celoso soy con mi pareja, con mis hermanos, con mis amistades, con mis hermanos del ministerio? Amén. La Biblia también nos habla de otro tipo de celos. Por ejemplo, vamos a Isaías de otro tipo de espíritu. Vamos a Isaías capítulo 61. Y a veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no llegan las bendiciones de Dios? ¿Por qué si estamos buscando y buscando la bendición de Dios, por qué como que no termina de materializarse en mi vida? Bueno, pues reflexiona cómo está tu espíritu. Porque déjame decirte algo, por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que leas la Biblia,
Por mucho que te guardes incluso de cosas malas, del pecado y demás, si por ejemplo estás lleno de celos en tu vida, eso va a impedir que la bendición de Dios fluya. Hermanos, ¿saben que los celos, por ejemplo, han llevado a matar a las personas? Bueno, pues eso de hecho lo dice la Biblia. En parte, Caín sintió celos de la bendición que recibió Abel por su ofrenda. Y ustedes saben lo que llevó ese sentimiento a Caín a matar a su hermano. Imagínense. Les había dicho Isaías 61, ¿verdad? Isaías 61, verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu ¿qué? Angustiado. Ese es otro estado de espíritu, estar angustiado. ¿Cuántos tienen hoy un espíritu angustiado? Nadie va a decir amén, ¿verdad? En muchas ocasiones vivimos angustiados por qué va a ser de mi vida el día de mañana, de qué voy a vivir el día de mañana, o quizás por alguna problemática en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros familiares. Es muy fácil hasta cierto punto que nuestro espíritu caiga en una angustia. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Es decir, todos nosotros tenemos lapsus de tiempo donde nuestro corazón se angustia por alguna necesidad, ¿ok? Eso no es de que no está incorrecto porque somos seres humanos. Lo incorrecto es cuando dejamos crecer ese sentimiento y ya ese sentimiento se enraiza, así se dice así, vamos, se asienta en mi espíritu y ya caracteriza mi persona. ¿Entendemos? Es decir, yo puedo de repente por alguna cuestión que me pase en la vida sentirme triste, eso es normal, pero si ya el perfil de mi persona es siempre ser una persona melancólica, eso ya no es correcto para un hijo de Dios. ¿Entendemos? Siempre estar en un estado de profunda tristeza, de profunda angustia, eso ya no es normal para los hijos de Dios. Amén. Incluso yo sé que, por ejemplo, en ocasiones cuando perdemos un ser querido, pues es normal que venga a nuestro corazón cierta angustia, ¿verdad? Es normal, totalmente normal. Eso nos puede durar cierto tiempo. Algunos hablan, bueno, en el judaísmo hay 3 tipos de lutos. El primer luto es una semana, el segundo luto es un mes y el tercer y último luto es un año. Pero cada vez que vas saliendo de esos estados de luto, vas avanzando un poco más. El luto más fuerte, bueno, es la primera semana. El luto ya intermedio es el mes. Y ya el luto donde se supone, según el pueblo judío, que ya debes haber superado la pérdida, es un año. Hay personas, lamentablemente, que no han podido superar un luto que sucedió hace 2, 3, 5, 10 años. Conozco personas que, por ejemplo, y yo sé que es delicado hablar de esto, pero una persona que perdió a un ser querido hace 3 años, la conozco, siempre, por ejemplo, carga las cenizas de ese ser querido con ella. Va a comer y lleva las cenizas y las pone ahí. Viaja y lleva las cenizas en su bolsa. ¿Y cómo creen que vive esa persona? Pues completamente angustiada, completamente triste. Es algo similar a lo que pasó con Jacob. Ustedes recordarán que Jacob se le dijo que perdió a su hijo José. ¿Recuerdan? Cuando sus hermanos lo vendieron a los mercaderes
árabes y después los árabes a los egipcios. Y le llevan las ropas aparentemente de José a Jacob y le dicen, una fiera lo desbarató. Imagínense, ¿no? El dolor de Jacob. Claro, era obvio, era su hijo. Pero lo interesante de esto es que, bueno, ustedes ya saben que José no estaba muerto, ¿verdad? Pero Jacob no sabía eso. Pero después de varios años, aproximadamente 20 años, sabemos que los hermanos de José van a Egipto por alimentos y se dan cuenta que ahora su hermano reinaba en Egipto. Y vienen y le dicen a su papá José, a su papá Jacob, perdón. Bueno, resulta que José no está muerto, José está vivo y es gobernador de Egipto. Pues no le dijeron lo que verdaderamente hicieron, ¿verdad? Pero el punto está, el detalle es que dice el texto bíblico que cuando le dieron esa noticia a Jacob, dice el texto bíblico que el espíritu de Jacob revivió en él. ¿Qué quiere decir eso? Que Jacob estuvo prácticamente 20 años como muerto en vida, en un estado de su espíritu de profunda angustia, de profunda tristeza. Eso es el límite que debemos de cuidar, no cruzar. Porque cuando estoy profundamente angustiado, no puede venir la inspiración de Dios. Estoy totalmente ensimismado solamente en mi dolor, Amén. Y justamente esta es una promesa, lo que acabamos de leer acerca de que el Señor iba a venir a cambiar ese estado del espíritu de las personas. La Biblia también nos habla de otro tipo de espíritus, por ejemplo, espíritu de fornicación. Van conmigo, Oseas capítulo 5, verso 4. Oseas capítulo 5, verso 4. Dice Oseas capítulo 5, verso 4: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de ¿qué? Espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Y justamente estamos en una sociedad, hermanos, donde la promiscuidad, la inmoralidad sexual está a flor de piel. Todo en nuestra sociedad, todo el marketing, todas las ofertas, las relacionan con ese ámbito en las redes sociales. Yo no entiendo a veces por qué deben de promocionar, no sé qué les gusta, una pasta dental, no sé, por decir algo. No sé por qué la tiene que promocionar una mujer con poca ropa. Y es que justamente lo que busca la maldad es llevar a las personas a siempre estar pensando solamente en el aspecto sexual, constantemente, en el aspecto sexual malamente. Porque ciertamente las relaciones sexuales dentro del matrimonio es un regalo de Dios que el Señor dio para el matrimonio, debidamente ordenado, pero fuera de allí, lastimosamente, la gente, la sociedad, sigue cada vez cargando más y más su espíritu de fornicación. Y no se necesita necesariamente caer en fornicación para tener un espíritu de fornicación. No se necesita necesariamente practicar la fornicación para tener un espíritu de fornicación. Hay personas, perdón, ¿no?, que hable esto, pero se tiene que hablar. Hay personas que a veces, híjole, ¿entienden la expresión a todo le hallan forma? Es decir, todo lo tienen que relacionar con el aspecto sexual. No puedes decir algo medianamente, no sé, normal, porque todo lo quieren llevar a ese aspecto. Su vocabulario, el mexicano tiene mucho el famoso albur. ¿Saben de qué les hablo, verdad? Es algo que está intrínsecamente prácticamente en la cultura mexicana.
Todo relacionarlo con ese aspecto. Y si estamos en ese estado, hermanos, déjenme decirles, hay una barrera inmensa entre el Espíritu de Dios y nosotros. Necesitamos purificarnos completamente de todo espíritu de fornicación. Amén. La Biblia nos habla ahora en contraparte también de espíritus buenos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de espíritu de mansedumbre. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 1. Ya estamos terminando. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo podemos saber si tenemos espíritu de mansedumbre? ¿Cómo tratas a los demás cuando tienen alguna falta, cuando tienen alguna falla, cuando tienen algún error? Porque a veces entre los creyentes alguien comete una falta y a veces lo condenan a los infiernos y a todo lo peor de la vida y del mundo. Si actuamos así, no tenemos un espíritu de mansedumbre, tenemos un espíritu condenador, similar al de Jacobo y Juan, por ejemplo. La Biblia nos dice, Dios nos está instruyendo que cuando, sepamos de algún hermano, alguna hermana que ha cometido algún error, alguna falta, nosotros que se supone que debemos ser espirituales, le exhortemos, le apoyemos para que retome el camino, no que le terminemos de dar una patada para que mejor se vaya y se termine de ir al mundo. ¿Y cuántas veces no hacemos eso? Hay muchas personas, hermano, que se separaron de los caminos de Dios porque sí, quizás cometieron una falta. No se trata tampoco de solapar el pecado, yo no estoy diciendo eso. No se trata de hacernos de la vista gorda como si nada pasara. No se trata tampoco de eso. Se trata de, con sabiduría, con entendimiento, con la gracia de Dios, acercarnos a esa persona, no exhibirlo, no hacer chisme y escarnio de esa persona, sino hablar directamente con él, hacerle ver, hermano, hermana, esta situación en la que estás incurriendo te puede ser contraproducente, te puede llevar a malos términos. Mira, si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, aquí estoy para apoyarte, ¿ok? Pero no condenar inmediatamente a los infiernos a la gente. Amén. La palabra de Dios también nos habla de espíritu de fe. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4 verso 13. 2 Corintios capítulo 4 verso 13 dice: Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bueno, si nosotros ponemos en perspectiva contextual lo que es la fe, nos vamos a dar cuenta que la fe no solamente es creer intelectualmente. La fe también tiene que ver con cómo vivimos. El apóstol Santiago justamente nos va a decir que la fe sin obras ¿es qué? Es muerte en sí misma. Tenemos que dejar de pensar que la fe solamente es como una labor intelectual, interior, de que sí, yo creo con todo mi corazón y así va a ser. Eso no es la fe. La fe te tiene que llevar a acciones en tu diario vivir, que sean congruentes con tus creencias. Amén, con lo que tú proclamas. Eso es la fe. Y así es como te puedes dar cuenta si verdaderamente tienes un espíritu de fe o no.
¿Qué tanto tus obras hablan acerca de tu creencia? Así es como nos damos cuenta si tenemos espíritu de fe o no. Bien, y vamos a terminar en Isaías capítulo 11. Verso 1. Isaías 11, verso 1. Para que veamos todo el tipo de espíritu que puede venir sobre ti. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con la justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cuántos quisieran que este espíritu de Dios o estos espíritus de Dios reposaran sobre ustedes? ¿Cuántos quieren el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor al Señor? Y terminamos, me faltaba una escritura, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Segundo de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuál es el estado de nuestro espíritu? ¿En qué estado se encuentra nuestro ser espiritual en estos momentos, hermanos? ¿De qué he cargado mi espíritu en los últimos días, en los últimos meses, incluso en los últimos años? ¿He cargado mi espíritu de cosas positivas o de cosas negativas? Quizás ahí está la clave, ahí está la respuesta a por qué no has recibido esa bendición que has estado pidiendo. Quizás ahí está la respuesta al por qué otros aprovechan la misma bendición que viene a ti de una forma mayor, pero tú no. Por ejemplo, yo a veces he entendido que justamente esa es la razón por la cual a veces el mismo mensaje que comparto, hay personas que lo pueden tomar de manera maravillosa y se pueden acercar a mí y decirme: fui muy nutrido por este mensaje, me gustó mucho, me hacen preguntas, quieren seguir indagando. Ahí es donde yo entiendo, esta persona, su espíritu está en una buena sintonía. Pero ese mismo mensaje, a veces otras personas lo han tomado totalmente de manera negativa, de verdad, con una indiferencia. Es más, uno se da cuenta. A veces cuando comparto la palabra, a veces he notado que a veces hay personas que hasta les da coraje. Y eso lo puede discernir uno nada más a veces de ver las caras, de ver las expresiones. No lo estoy diciendo por ustedes, pero de verdad lo he notado. ¿Y por qué? Si es la misma palabra, si es el mismo mensaje, ¿por qué bendice tanto a unos y a otros les genera tanta angustia, tanta incomodidad?
porque el estado de su espíritu es distinto unos de otros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar unos momentos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a conectarnos con nuestro Creador bendito. Padre, hoy venimos delante de tu divina presencia. Mi Dios Todopoderoso, hemos entendido hoy un mensaje quizás sencillo, pero que es clave, que es esencial para nuestra vida como hijos tuyos, para nuestra vida como creyentes. Mi Dios, el saber, el entender en qué estado se encuentra mi espíritu. Porque hoy, Padre eterno, nos hemos dado cuenta que si nuestro espíritu no está en sintonía con tus bendiciones, puede ser que las perdamos, puede ser que las dejemos pasar, o incluso puede ser que algo que sea de bendición termine siendo perjudicial para mi vida. Padre, no lo permitas, por favor. Hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque aceptamos que en muchas ocasiones hemos cargado nuestro espíritu de celos, hemos cargado nuestro espíritu de angustia, hemos cargado nuestro espíritu de contiendas, hemos cargado nuestro espíritu de impureza. Y por eso, Padre eterno, por eso no puede llegar esa bendición a nosotros como llega a otros, Padre eterno. Padre eterno, pon en nosotros hoy un espíritu conforme a tu corazón. Cambia nuestro espíritu, Padre, para que mi Dios pueda ver en nosotros espíritu de alegría, pueda haber en nosotros espíritu de amor, pueda haber en nosotros espíritu de mansedumbre, pueda haber en nosotros espíritu de poder, de dominio propio, pueda haber en nosotros espíritu de santidad, pueda haber en nosotros espíritu de sabiduría, Padre, para poder conectarnos contigo, mi Dios, como lo hizo Caleb, porque tú viste en él otro espíritu distinto al de todos los demás. Ese es nuestro clamor el día de hoy, Padre. Cambia nuestro espíritu. Señor es mi pastor,